Bueno, ahora seguimos la lección 9, con el resto de la lección 9, que hemos empezado con otro video. Si no han visto el video de la lección 9A de Eclesiología, por favor mirarlo antes de esta, porque es sencillamente la segunda parte de la lección 9. Y hay que mirar las cosas en orden para entenderlos bien, ¿no es cierto? Entonces, estuvimos hablando de los símbolos o las ordenanzas de la iglesia y habíamos mirado ya lo del bautismo. Ahora se trata de la Santa Cena. Y en esta cuestión tenemos una vez más el debate entre los sacramentalistas y los que lo ven como ordenanza y símbolo. La práctica de la Santa Cena o la manera en que está practicada también tiene algo que ver con si se trata de una iglesia de creyentes profesantes o una iglesia de multitud. En la iglesia primitiva solo participaban a la Santa Cena aquellos creyentes que perseveraban en la doctrina apostólica y en una vida conforme a la palabra de Dios. Era impensable que personas no creyentes que no fueran en Cristo participasen al pan y a la copa, puesto que la Santa Cena era para todos los miembros de la iglesia. Kewen concluye que esto es otra demostración de que la iglesia era iglesia de creyentes solamente y no de multitud. Las iglesias multitudinarias o de multitud suelen admitir a la Santa Cena a todos aquellos que son miembros por su bautismo como bebés y que han pasado por el rito de confirmación, que sean verdaderamente convertidos o no, y que sean consecuentes con su fe o no. Miramos unos errores que se practican hoy en día en cuanto a la Santa Cena en algunas iglesias. Primero, la invitación a todos los miembros de la iglesia y solo a ellos que participen. Los visitantes que sean miembros de otras iglesias no pueden. Eso es un error. Luego, la invitación a todos los miembros de una misma denominación a participar. La Santa Cena no representa la mesa de los bautistas o la mesa de los hermanos o la mesa de las iglesias libres, sino la mesa del Señor. En tercer lugar, la invitación se hace a todos los asistentes a examinarse antes de tomar la Santa Cena y a abstenerse de tomarla si ven que no son dignos. Pero nadie podría tomar la Santa Cena en tales condiciones, porque nadie es digno en sí. En 1 Corintios 11, Pablo nos exhorta a examinarnos y luego tomar, no examinarnos para saber si podemos tomar o no. Y cuarta, simplemente invitar a todos a tomar la Santa Cena sin condiciones. Esos son los 4 errores. Es necesario que cuando se hace la invitación a participar en la Santa Cena, que reconozcamos que nuestros cultos son abiertos al público y por tanto bien puede haber inconversos presentes. Es importante, por tanto, dar una breve explicación de qué es la salvación antes de tomar la Santa Cena y explicar que la invitación se extiende a aquellos que se han arrepentido ya de sus pecados, que han puesto su confianza personalmente en Jesucristo por su salvación y por tanto tienen la seguridad de su salvación eterna. ¿Deberíamos insistir en que solo personas bautizadas participen en la Santa Cena? Es, por cierto, el orden lógico. El Nuevo Testamento no contempla la posibilidad de personas salvas creyentes que no hayan sido bautizados en el agua. El bautismo era el primer acto de obediencia al Señor en la vida cristiana. Y en la Santa Cena, que también es una identificación a la muerte de Jesucristo, igualmente como en el bautismo, se renueva esta identificación que se hizo con el bautismo. Claro, es ilógico renovar lo que no se ha hecho por la primera vez. Por tanto,
Aunque no existe una prohibición explícita en el Nuevo Testamento de tomar la Santa Cena sin haber sido bautizado previamente, el significado de los dos símbolos lo implica. Si una iglesia toma esta postura, es decir, que hay que ser bautizado previamente, se debería anunciar antes de tomar la Santa Cena, pero tampoco se debería hacer de policía. Si alguien invitado participa cuando no debería, no hay nada sagrado en los elementos mismos. Solo el hecho de tomarlos en este contexto tiene un significado espiritual. Si alguien lo toma que no debería tomarlo, no pasa nada, pero la iglesia tiene la responsabilidad de dar la enseñanza correcta. Cuando una persona, sin embargo, ha sido excluida de la comunión de la iglesia por disciplina, y aquella persona insiste en asistir al culto donde se celebra la Santa Cena, creo que se le puede decir con todo derecho que los elementos no son para él. La Santa Cena fue instaurada por Jesucristo antes de la crucifixión. Vemos eso en Mateo capítulo 26, 26 a 30, en Marcos 14, en Lucas 22. Este hecho es importante, como veremos más adelante. Lo vemos al menos una vez después de la resurrección, con los discípulos en el camino de Emaús, cuyos ojos fueron abiertos al darse cuenta de que era Jesús quien rompía el pan, en Lucas 24, versículos 30 y 31. El Nuevo Testamento nos da varios significados a la Santa Cena, pero su significado fundamental es el del cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que se entregó por nosotros. Las iglesias sacramentalistas, y particularmente la católica, dan un significado a ello más allá del que nos da el Nuevo Testamento. Porque pretenden que cuando el sacerdote bendice el pan y la copa, llegan a ser literalmente y físicamente el cuerpo y la sangre de Jesús, que vuelve a ser crucificado nuevamente cada vez que se ofrece la misa. Tal horrible doctrina, llamada la doctrina de la transubstanciación, es una contradicción clara de Hebreos capítulo 10, versículo 12. Es imitada hasta cierto punto por algunas denominaciones protestantes que, negando la transformación física del pan y vino en cuerpo y sangre, pretenden que se transforman espiritualmente en la presencia del Señor. Eso se llama consubstanciación en vez de transubstanciación. Otros, más evangélicos, niegan que los elementos se transforman, pero enseñan que el Señor está presente cuando se celebra la Santa Cena en una manera en que no está en otros cultos. Para ellos, la promesa de Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, se aplica particularmente al culto de la Santa Cena. Yo creo que, que eso es el culto en que debemos ser congregados en el nombre del Señor. Sin embargo, el texto en cuestión no hace ninguna mención de la Santa Cena y sería necesario inventar la relación entre los dos. Miremos primero la pretensión católica. ¿Se cambia el pan y el vino en cuerpo y sangre del Señor? Jesús dijo, tomad, comed, eso es mi cuerpo, bebed todos, porque esto es mi sangre. Mateo 26, 26 a 8. ¿Significa que son su cuerpo y sangre? Primero habría que ver cómo está escrito en el griego. La traducción literal sería, comed, esto mi cuerpo, y bebed, esto mi sangre. El verbo es no está en el original, aunque gramáticamente está implicado. Y es correcto traducir la frase como se hace en nuestras Biblias, pero no significa necesariamente una identificación literal, sino una identificación simbólica. En la misma manera en que cogemos una foto y decimos, esta es mi esposa, o este es mi niño, cuando todos saben muy bien que no lo son fotos de aquellas personas.
En la misma manera, cuando Jesús dice, yo soy la puerta, nadie piensa que Jesús es literalmente una puerta de madera o de metal que abre y cierra. Sin embargo, entendemos que Jesús es el medio, el único medio de entrar en la presencia del Padre. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que Jesús no hablaba literalmente aquí? Es muy sencillo de establecerlo. Hay que acordarse que Jesús estaba presente en su propio cuerpo cuando dijo estas palabras. No dijo, esto en el futuro será mi cuerpo, dijo, esto es mi cuerpo. Pero su cuerpo estaba ahí de pie rompiendo el pan. ¿Acaso tenía dos cuerpos? No seamos ridículos. Un niño podría entender que estaba diciendo que el pan representaba su cuerpo. Los niños toman piedras y palos y dicen, esto es mi ejército, aquello es el tuyo. Y los adultos hacen lo mismo, a menudo con asuntos que consideran más serios. Se necesita alguien con un intelecto más bien complicado para intentar convencerse que Jesús hablaba de la transformación del pan en su cuerpo físico. Pero Jesús nos exhortó a que pensáramos y creyéramos como niños. El propósito principal con que tomamos la Santa Cena es en memoria de Él. Eso dijo Jesús en Lucas 22, 19 y 20. También Pablo cita a Jesús en 1 Corintios 11, 24 y 25. No es que podríamos olvidar su persona, pero en todos nuestros quehaceres y preocupaciones, a veces olvidamos de parar, de detenernos y meditar en lo que Él ha hecho por nosotros. El tomar la Santa Cena con frecuencia es un correctivo para esto. Hay otras expresiones bíblicas aplicadas a la celebración de la Santa Cena. En 1 Corintios 10, versículo 16, Pablo lo llama la comunión de la sangre y del cuerpo de Cristo. Es que nos identificamos íntimamente con lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Al hacer esto, entramos en una relación, una comunión íntima con Él. En 1 Corintios 10, 21, Pablo le llama la mesa del Señor y habla de ello en relación con la separación de los ídolos, hablando de la imposibilidad de participar en la mesa del Señor y también en la mesa de los demonios, es decir, de ídolos. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 20, Pablo la llama la cena del Señor. En Corinto era en el contexto de una verdadera cena. La expresión cena aquí representa la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos antes de su crucifixión, en la que introdujo el pan y el vino. En Hechos capítulo 20, versículo 7, vemos a los creyentes reunidos para partir el pan. Esto describe la sencillez de la celebración. No se trataba de un rito complicado y misterioso. Sencillamente los creyentes se reunían para partir el pan juntos con el propósito de recordar lo que Jesús había hecho por ellos una vez para siempre, según Hebreos 10, versículo 12. En realidad, no hay nada en el Nuevo Testamento que nos deja creer que Jesús es más presente entre nosotros cuando se celebra la Santa Cena que en otro momento. La única cosa que podía justificar tal creencia es la doctrina católica, pero a veces los protestantes, rechazando la doctrina católica, han querido mantener el ambiente de misterio alrededor de la Santa Cena. En la práctica, entre los evangélicos, hay una variedad de maneras de celebrar la Santa Cena. Hay iglesias que la celebran una vez al mes, tomando unos minutos al final del culto. El pastor preside leyendo un texto bíblico sobre la Santa Cena, recordando a los creyentes su obligación de examinarse, y él o dos otros miembros reparten sucesivamente el pan y el vino, después de haber dado gracias por ellos. En otras iglesias se dedica todo un culto a la celebración de la Santa Cena, generalmente cada domingo, y en aquel culto los miembros están
invitados a participar con oraciones de alabanza, lecturas y meditaciones bíblicas relacionadas con el tema de la crucifixión del Señor. Algunas iglesias insisten en que ningún hombre debe presidir tal culto porque es el Espíritu Santo que preside. En todas las maneras de celebrar la Santa Cena se ven ventajas y desventajas. El abuso de un sistema u otro puede hacer que en un caso sea un aburrimiento tradicionalista sin significado, o en otro caso un desorden completo. Cuando se celebra con una actitud de conmemorar lo que el Señor ha hecho por nosotros, un método u otro puede ser una bendición. De todos modos, la celebración de la Santa Cena no fue instaurado con el propósito de dividir a los hermanos. Yo he propuesto unos ejercicios y leo este último, refiriéndose a Romanos capítulo 4 y 1 Corintios 11 y Hebreos 10, demuestra el error de la doctrina llamada transubstanciación sobre la Santa Cena. Una segunda pregunta: ¿en qué manera debería celebrarse la Santa Cena en la iglesia? Defiende su respuesta. Tercero, ¿con qué frecuencia debería celebrarse la Santa Cena? ¿Una vez al año? ¿Una vez por mes? ¿Cada domingo? Otra vez, razona su respuesta. Entonces, estos son los dos símbolos. Un símbolo que es una vez al principio de la conversión, y el otro símbolo es para renovar el sentido del primer símbolo. En el bautismo recordamos la muerte y resurrección de Cristo y nos identificamos con ello. En la Santa Cena lo volvemos a recordar hasta que Él venga. Nos volvemos a renovar esa identificación con la muerte de Cristo hasta que Él venga. Si tienen alguna pregunta o si quieren recibir los apuntes, no duden en escribirme y les doy mi dirección aquí de correo electrónico. Escriben y yo con mucho gusto leeré sus comentarios, respuestas a algunas de las preguntas que le gustaría trabajar. Y también si tienen preguntas o lo que sea. Entonces, muchas bendiciones y hasta la semana que viene.